conferencia tenemos con nosotros a Gonzalo Lorenzo Lledó, que es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, y pues también ha trabajado en departamentos como la Fragua, haciendo formación a personal y profesorado sobre cómo hacer materiales interactivos, cómo púas, vídeos para hacer mocks en cursos masivos y demás, y nada, nos va a hacer su visión sobre la tecnología y la educación en general. Primero, dar las gracias a la organización por haberme permitido estar aquí. Y desde mi punto de vista voy a intentar daros en este periodo de tiempo que voy a tener la visión de lo que serían las TIC en la educación superior y sobre todo que dar una idea clara durante toda esta intervención de que las TIC están al servicio de la discapacidad como un elemento de favorecer la inclusión. La pregunta de partida, a partir de la cual se generó la presente exposición, en la cual voy a trabajar, es si realmente son buenas las TIC, como hemos dicho, para el alumnado con discapacidad y ver de qué forma van a favorecer esa inclusión que es el objetivo que se busca con la aplicación de estos nuevos instrumentos que tenemos a nuestra disposición debido a los avances tecnológicos que se han ido produciendo. Básicamente, entre todas las situaciones que existen de discapacidad, me he querido centrar en 3 casos, básicamente, de la multitud que pueden existir. En un primer caso hablaré sobre TEA y lo que sería la aplicación a la realidad virtual. Todos conocemos dispositivos móviles, existen ahora nuevas gafas de realidad virtual que todos hemos visto, etcétera, etcétera. Después hablaremos sobre el síndrome de Down, básicamente algunas experiencias que se han realizado con el síndrome de Down y otra de las situaciones de discapacidad en las cuales me voy a centrar sería la parálisis cerebral. Ya digo, existen multitud de casos en los cuales se podría demostrar ese uso positivo que genera la tecnología para el alumnado con discapacidad, pero he escogido estas 3 situaciones porque de alguna forma son situaciones en las cuales he podido trabajar con más intensidad. El primer caso que os he comentado es la realidad virtual. Hoy en día la realidad virtual nos permite la creación de mundos virtuales, mundos creados a partir de entornos 3D, mundos que nosotros podemos disfrutar en el ordenador, en la cual realmente ¿qué ocurre? Que nosotros intentamos realizar una simulación, intentamos recrear aquello que en el mundo real está ocurriendo en un ordenador. Ya digo, depende después del grado de realismo, del grado de inmersividad o de participación que nosotros queramos dar a ese usuario, que vamos a obtener una serie de beneficios y de aspectos que van a mejorarse. Por tanto, es importante ese aspecto, en el caso que estamos hablando de la realidad virtual, como herramienta que permite la recreación de esos mundos virtuales. Y fijaros qué gran cantidad de posibilidades se nos abren, en este caso con el alumnado TEA, para trabajar con entornos virtuales en los cuales el usuario tiene un control sobre la participación, vamos a poder determinar qué estímulos vamos a poder emitir en cada momento, vamos a poder determinar el nivel de realismo de la situación a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Daros cuenta que muchas veces en las situaciones reales existen estímulos que nosotros no vamos a poder controlar. Para el alumnado TEA, que en muchos casos presenta dificultades cuando hay multitud de estímulos, presenta dificultades para las distintas habilidades sociales. ¿Qué ocurre? La realidad virtual nos va a permitir una interacción en múltiples situaciones, nos va a permitir controlar y de alguna forma tener en determinadas situaciones cuáles son los comportamientos que se van a realizar.
los determinados comportamientos y respuestas que nosotros queramos practicar van a ser de alguna forma entrenadas en la realidad virtual. Y ojo, es muy importante que tengáis en cuenta que este trabajo con la realidad virtual se complementa después con la realización de un estudio para ver de qué forma esos aspectos que se aprenden en la realidad virtual pueden ser transferidos al entorno real. Fijaros que la realidad virtual en muchos aspectos nos va a permitir trabajar de forma muy visual situaciones que para el alumnado TEA van a ser buenas. ¿Por qué? Porque debemos recordar que este alumnado TEA, una de sus fortalezas y a partir de las cuales se debe centrar su aprendizaje es el aprendizaje visual, un aprendizaje secuencial, un aprendizaje muy estructurado. Y fijaros, como estoy indicando, cuáles son las grandes ventajas que nos va a poder ofrecer la realidad virtual a la hora de poder trabajar con este alumnado. Diversas experiencias consultadas, realizadas, se puede observar que realmente este alumnado adquiere unas mejores habilidades sociales, se puede observar un mejor nivel de integración social de este alumnado, se puede observar también en el entorno de la universidad cómo hay una mejora también en la planificación de sus tareas, una mejora en sus resultados, es decir, que realmente TEA y realidad virtual son dos elementos que están muy intrínsecamente ligados y que generan gran cantidad de aportaciones positivas para el alumnado con TEA. En otra de las situaciones de discapacidad, ya digo, vuelvo a insistir que he planteado, pero existen multitud de situaciones y, como he dicho antes, la aplicación de las TIC y de la tecnología debe buscar siempre los puntos fuertes que existen en cada una de las discapacidades. Ya hemos visto el caso del TEA, cómo la realidad virtual es un elemento que fortalece y potencia y permite sacar el máximo potencial de esas fortalezas que existen. Ahora, en este caso, en el síndrome de Down, ¿qué ocurre? Vemos, se plantea el uso de, en este caso, herramientas como el iPad, el iWatch, para poder potenciar todas aquellas fortalezas que tiene este alumnado, como la buena empatía y percepción del otro, esa capacidad para la imitación, un buen nivel de comprensión lingüística, un desarrollo y gusto por el trabajo, un buen desarrollo de la percepción y la memoria visual. A partir de estas situaciones, de estas potencialidades que presenta el alumnado con síndrome de Down, se le plantean una serie de actividades ya previamente realizadas, ya previamente diseñadas, con iPad, incluso con iWatch, porque es una herramienta que nos va a permitir también realizar determinados tipos de fotografías para de esa forma que posteriormente puedan ser analizadas. Hablamos también de que el iPad existe la posibilidad de plantear una serie de actividades de vocabulario que pueda adquirir el alumnado con síndrome de Down y además, que es uno de los aspectos muy importantes, se puede observar que hay una motivación por parte de este alumnado para poder trabajar con las nuevas tecnologías, una reacción ante las situaciones de conflicto relativamente positivas, no existe esa frustración, existe una mejora en la memoria a corto plazo de este alumnado que se ha observado después de trabajar con, ya digo, actividades realizadas con iPad o con iWatch también. Hay un incremento en la atención debido a la tecnología, como hemos visto antes, esa potencialidad visual que tiene este alumnado se ve fortalecida en cierta medida debido al trabajo realizado con iPad. Tenéis que tener en cuenta también que estamos hablando de actividades ya cerradas, diseñadas o aplicaciones que se pueden bajar, pero existe la posibilidad de, con una serie de determinados conocimientos informáticos y a partir de las distintas necesidades que pueda tener ese alumnado, el poder crear
vuestras propias aplicaciones. Existen ya entornos de programación que permitirían incluso generar las propias aplicaciones para que después sean utilizadas por el propio alumnado con síndrome de Down. Es decir, que existen las herramientas necesarias para poder adaptar esos materiales a las diversas necesidades. Ya digo, resultados muy positivos. Lo que hemos comentado, mejoran en la socialización, en la resolución de conflictos, un incremento de la atención, desarrollo de la motricidad fina, debido a esa potencialidad que se hace en el trabajo con las manos y la sencillez a la hora de trabajar, sobre todo con el iPad. ¿Quién no ha visto trabajar a un niño de 2 años y todos nos quedamos alucinados viendo cómo mueven el iPad o mueven el móvil, cuando cualquiera de nosotros con esas edades nos liábamos porque además no existían tabletas y demás para trabajar con estas herramientas? Pues esas son virtudes que de alguna forma, siendo de alguna forma como nativos digitales, gente que ha nacido con la tecnología, es importante que se va a poder potenciar, sobre todo con lo que estamos analizando del alumnado con síndrome de Down. Otra situación de discapacidad que he querido también resaltar, ya digo, existen multitud de situaciones. Daría para estar hablando sobre las diversas situaciones de discapacidad y tecnología, pues podríamos estar hablando 2, 3, 4, 5 horas, las horas que fueran necesarias, pero he intentado de alguna forma aquellas situaciones que fueran más llamativas y que de alguna forma pudieran ser ilustrativas para vosotros. Otra herramienta, en este caso para trabajar con parálisis cerebral, TICO, es un entorno muy similar a lo que sería aplicaciones que ya están hechas en iPad, en la cual el usuario puede crear su propio entorno de comunicación. ¿Qué ocurre? Que se puede ir añadiendo más cantidad de vocabulario en función del diseño que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que a partir de dibujos o de fotos que nosotros pongamos, añadir esos pictogramas a todo el vocabulario que existe dentro de esa biblioteca que presenta el programa. ¿Qué se pudo observar tras trabajar con esta herramienta? Pues, por un lado, hay una mejora del vocabulario por parte de este alumnado con parálisis cerebral, un incremento en muchos aspectos de la comprensión lectora, es otro aspecto también muy importante que se mejora con el trabajo con estas herramientas, una mayor coordinación motriz, ya que en el caso de la parálisis cerebral se estuvo trabajando y se estuvo viendo de qué forma la tecnología con respecto a las metodologías tradicionales podría mejorar y qué cosas podría aportar. Y por último, y un aspecto muy importante, es una mejora de la autoconfianza debido también a que el alumnado observa cómo es capaz de realizar muchísimas más actividades, es capaz de obtener una mejora en su vocabulario, etcétera, etcétera, y eso de alguna forma produce una mejora de la autoconfianza y una serie de aspectos que ya se han ido comentando. Para concluir, en las diversas situaciones que he ido planteando, realmente, ¿qué ofrecen? Porque es la pregunta que nos planteábamos inicialmente. ¿Qué ofrecen las TIC para la discapacidad? Recordando siempre lo que hemos dicho, que son una herramienta al servicio de la discapacidad. Hemos visto que va a mejorar la calidad del aprendizaje. Ya no estamos de alguna forma encorsetados con las metodologías tradicionales en las cuales existen unas fichas, existen unos trabajos que están muy cerrados, sino que ya podemos adaptar y dar respuesta a esa diversidad que existe en el aula gracias a la tecnología. Una enseñanza mucho más inclusiva. Estamos hablando de que el alumnado con discapacidad no está, como podía ocurrir en muchos casos en las metodologías más tradicionales, en cierta medida, y si me permitís, apartado, sino que se genera una mayor inclusión de ese alumnado. También hay una adaptación, como he dicho, a las necesidades del alumnado. El alumnado, como os he comentado, existe la posibilidad de que se le planteen
diversas actividades en función del nivel de dificultad, hasta qué niveles quiere llegar el alumnado. Es importante también, y muy básico siempre, un incremento de la autoconfianza. Es decir, todo el alumnado, en el momento que ve cómo las TIC hacen caer esas barreras que muchas veces se presentan con la discapacidad, mejoran esa autoconfianza. Y es muy importante, y es lo que tiene que quedar muy claro, y es que las TIC lo que van a hacer es que van a aumentar el potencial de esos niños, de esos adultos, de ese alumnado, y es que van a permitir desarrollo a todos los niveles de todas y cada una de las capacidades que tiene ese alumnado. La discapacidad no es una barrera gracias a la utilización de las TIC, porque, como he dicho antes, están al servicio de la discapacidad. Y con esto, por mi parte, era lo que os quería comentar de qué forma las TIC pueden ser una herramienta muy importante en la educación superior y muy importante para trabajar con la discapacidad.